¿Y si te dijera que mucho de lo que aprendiste en la escuela fue una mentira? Que los héroes no eran tan héroes, que la independencia no fue del pueblo, que la Malinche no traicionó a nadie y que la revolución dejó más promesas rotas que justicia. Este video no es historia oficial, es lo que nos vendieron como verdad y nunca cuestionamos. Hoy te presento 8 engaños que marcaron a México. Engaños que siguen repitiéndose en libros, monumentos y discursos. Prepárate para ver a tus íconos históricos como nunca antes los habías visto. Esto es Historia sin filtro y empieza ahora. Engaño 1. La traidora que nunca traicionó. Nos enseñaron que la Malinche fue la mujer que traicionó a México. Pero, ¿cómo puede traicionar a alguien que fue esclavizada desde niña? Malinali fue entregada como tributo, vendida obligada a servir. Y aún así, fue clave para evitar masacres. Traducía, negociaba, sobrevivía. No era aliada de Cortés. Era rehén del sistema. Su verdadero crimen fue hablar 2 lenguas y entender demasiado bien el poder. La historia oficial la convirtió en símbolo de traición, pero nunca tuvo opción. Hoy su nombre se usa como insulto, pero su historia merece justicia. La Malinche no traicionó a México. México la traicionó a ella. Y si empezamos a contar su historia como lo que realmente fue, una mujer atrapada entre 2 mundos, una sobreviviente, una voz silenciada. Esto es Historia sin filtro, y apenas estamos comenzando. Engaño 2. ¿Libertad para quién? Nos contaron que la independencia fue una lucha del pueblo mexicano por su libertad. Pero el pueblo ni siquiera fue invitado a decidir. La mayoría eran indígenas, mestizos, esclavos. Y no tenían voz. Los líderes eran criollos, hijos de españoles que querían el poder para ellos. ¿Libertad? Sí, pero para las élites. Después de la guerra, los privilegios siguieron. La desigualdad también. La independencia no cambió la vida del pueblo, solo cambió quién mandaba. Y los verdaderos protagonistas fueron borrados de los libros. ¿Dónde están los nombres de los indígenas que pelearon? ¿Dónde están sus historias? Nos vendieron una épica nacional. Pero fue una transición de poder, no una revolución social. La independencia no fue del pueblo, fue de los que ya tenían poder. Y hoy seguimos celebrando una historia que no fue nuestra. Esto es Chapter Historia sin filtro. Y apenas vamos en el segundo engaño. Nos enseñaron que Benito Juárez fue el presidente más justo, más limpio, más incorruptible. Pero la historia completa no se cuenta en los libros de texto. Juárez concentró poder, reprimió opositores y pactó con intereses extranjeros. Durante su gobierno, México vivió guerras internas, divisiones profundas y decisiones que beneficiaron a pocos. ¿Fue un reformador? Sí. ¿Fue perfecto? No. La imagen de Juárez como símbolo intocable es una construcción política. Su rostro está en billetes, escuelas, estatuas. Pero su legado también tiene sombras. No se trata de destruir íconos, se trata de verlos completos. Juárez fue un líder complejo, y la historia merece matices. Porque si solo contamos lo bueno, seguimos repitiendo lo malo. Esto es Historia sin filtro, y apenas vamos en el tercer engaño. Engaño 4. El revolucionario que sembró miedo. Pancho Villa es presentado como el gran defensor del pueblo, valiente, audaz, justiciero. Pero esa es solo una parte de la historia. Villa también saqueó pueblos, ejecutó enemigos sin juicio y sembró terror en muchas regiones. Para algunos fue un héroe, para otros un verdugo. Su ejército no siempre luchaba por justicia, a veces por venganza. La historia oficial lo convirtió en leyenda, pero las leyendas también tienen sombras. Podemos admirar su lucha sin ignorar sus excesos. Pancho Villa no fue solo un héroe, fue un hombre complejo, violento, contradictorio. Y entenderlo es entender la revolución sin romanticismo, porque si solo contamos lo épico, olvidamos lo humano. Esto es Historia sin filtro, y apenas vamos en el cuarto engaño. Engaño 5. Modernización con represión. Nos contaron que el porfiriato trajo orden, progreso y modernidad. Trenes, telégrafos, edificios.
¿Pero a qué costo? Mientras las élites se enriquecían, los pueblos indígenas eran despojados, campesinos sin tierra, obreros sin derechos, comunidades silenciadas. La paz porfiriana fue represión disfrazada. Los que protestaban eran encarcelados o desaparecidos. ¿Progreso? Sí, pero para unos pocos. El México rural vivía en pobreza extrema, sin voz, sin justicia. Y todo se justificaba en nombre del orden. El porfiriato no fue progreso para todos. Fue una vitrina rota con fondo de dolor. Hoy admiramos sus obras, pero ignoramos sus víctimas. Porque si solo vemos los trenes, no escuchamos los gritos. Esto es Historia sin filtro. Y apenas vamos en el quinto engaño. Engaño 6. Justicia o discurso. Nos contaron que la Revolución Mexicana trajo justicia para el pueblo, que los campesinos recuperaron la tierra, que los obreros ganaron derechos. Pero muchas promesas nunca se cumplieron. Los caudillos se pelearon entre ellos. Los acuerdos se rompieron. Y el pueblo volvió a quedar al margen. Las reformas tardaron décadas y no llegaron a todos. La Constitución de 1917 fue un avance, pero no una solución inmediata. La revolución dejó promesas rotas y muchas heridas abiertas. Hoy celebramos sus ideales, pero olvidamos sus contradicciones. ¿Fue necesaria? Sí. ¿Fue justa? No para todos. La historia oficial la pinta como victoria, pero también fue traición, dolor y silencio. Esto es Historia sin filtro, y apenas vamos en el sexto engaño. Engaño 7. La guerra que México quiso olvidar. Nos dijeron que la guerra cristera fue solo una pelea entre iglesia y Estado, pero detrás de los crucifijos había pobreza, rabia y represión. Miles de campesinos se levantaron, no solo por fe, sino por dignidad. El gobierno respondió con fusilamientos, censura y persecuciones, y los cristeros también cometieron excesos. Fue una guerra sucia, de ambos lados. Las escuelas no hablan de ella. Los libros la resumen en 2 párrafos. La guerra cristera no fue solo religiosa, fue una explosión social que México prefirió enterrar. Aceptar esa historia es aceptar que el país se rompió por dentro. Hoy seguimos sin hablar de ella, como si el silencio fuera solución. Pero las heridas que no se cuentan, no se curan. Esto es Historia sin filtro, y apenas vamos en el séptimo engaño. Engaño 8. El monumento que oculta una fractura. El Ángel de la Independencia es uno de los símbolos más fotografiados de México, pero pocos saben que fue construido como propaganda política. Porfirio Díaz lo mandó levantar para celebrar el centenario y reforzar su imagen como padre de la patria. No fue un homenaje al pueblo, fue un mensaje de poder. Y aunque el monumento es hermoso, también está lleno de grietas. Literalmente, se ha fracturado varias veces, como la historia que representa. El ángel no es solo arte, es discurso, es control simbólico, porque quien domina los monumentos, domina la memoria. Hoy lo vemos como postal, pero fue diseñado como propaganda. Y si empezamos a mirar nuestros íconos con ojos más críticos, esto no es contra el ángel, es a favor de la verdad. Esto es Historia sin filtro. Y este fue el 8º engaño. ¿Te atreviste a ver los 8 engaños que nos vendieron como historia? Desde la Malinche hasta el Ángel de la Independencia, descubrimos que la historia oficial no siempre es la verdadera. Hablamos de traiciones que no fueron, de revoluciones que no cumplieron, de monumentos que ocultan fracturas. Cada capítulo fue una invitación a mirar más allá del discurso, a cuestionar, a recordar con conciencia, porque la memoria colectiva no se construye con mitos, sino con verdad. Si este contenido te hizo pensar, sentir o dudar, suscríbete al canal, dale like a todos los videos, activa la campanita y comparte con quien aún cree que la historia es intocable. Aquí no venimos a destruir héroes, venimos a entenderlos. Esto es Historia sin filtro, y apenas estamos empezando. Gracias por ver, por cuestionar y por ser parte de esta conversación. Nos vemos en el próximo capítulo. Y recuerda, la historia no se repite, se revela. Suscríbete, comparte y activa la memoria.